Bueno, en este video vamos a hablar principalmente y vamos a hacer una breve introducción, más que nada, sobre el derecho como fenómeno social y el derecho como sistema normativo. Primero que nada tenemos que entender que el derecho es un fenómeno social de enorme complejidad sobre el cual todo el mundo tiene alguna idea intuitiva o supone alguna idea respecto de lo que es hablar de derecho. Este estudio de este fenómeno puede realizarse desde diferentes puntos de vista y a partir de diferentes intereses intelectuales. Es decir, el derecho es objeto de estudio tanto de antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas y precisamente constituye el punto de referencia de los estudios jurídicos. Es importante agregar acá que dentro del derecho tenemos normas y estas normas cobran sentido al regular las conductas de los seres humanos que viven en sociedad. Es decir, hasta resulta difícil entender este concepto de sociedad sin aludir a algún concepto de norma. Esto es así porque nosotros cuando calificamos de sociedad a un conjunto de seres humanos, o al decir que estos simplemente viven en sociedad, damos a entender que son algo más que un mero agregado de personas y que algún tipo de unidad conservan a pesar de todos los cambios continuos que hay entre sus miembros. Por eso, no es descabellado pensar que lo que caracteriza a una determinada sociedad tiene que ver con las normas que regulan el comportamiento de las personas y a los que estos manifiestan su aceptación o su adhesión con mayor o menor intensidad. Estas distintas sociedades humanas están reguladas por normas de diferentes tipos. Es decir, los seres humanos que viven en sociedad se encuentran regulados por distintos ordenamientos normativos y estos ordenamientos normativos tienen como finalidad motivar comportamientos a través del establecimiento de normas que prohíban, permitan o obliguen la realización de determinadas conductas. Además, con el fin de reforzar esta motivación, estas conductas suelen ir acompañadas de sanciones. Y como se establezca la sanción es una manera determinante para la hora de poder identificar qué tipo de ordenamiento normativo nos estamos refiriendo en cada caso. Así, cuando la sanción por incurrir en una conducta prohibida se impone a través de la presión social, estamos frente a una norma social. O cuando la aplicación de la sanción es de carácter interno, a través del remordimiento de conciencia, estamos frente a una norma moral. Y cuando la sanción es regulada y aplicada por instituciones, estamos vulnerando una norma jurídica. Por ejemplo, vamos a un buen restaurante y después de comer pagamos la cuenta, pero no dejamos propina. Bueno, en este caso, estos actos, en el primer caso, no dar propina, nos puede granjear la antipatía del camarero que nos atendió con su amabilidad, su buena onda, y también nos puede generar el reproche social del grupo que participó en la comida. Esto sería un caso de norma social. En un segundo ejemplo podríamos decir que un amigo nos pide ayuda y nosotros, pudiendo ofrecérsela porque no requiere un esfuerzo excesivo, nos negamos a dársela. Bueno, en este segundo caso, no ayudar a un amigo nos puede suponer, además de reproche social, cuando ellos lo conozcan, nos puede generar remordimiento y esto sería una norma moral. En el tercer caso, o sea, un tercer ejemplo, podríamos decir que estamos tentados por el éxito de la última novela sobre Harry Potter y por el escaso control que vemos o que percibimos en una librería,
directamente sustraemos de uno de los estantes un libro sin pagar y bueno, en este caso esta acción nos puede ocasionar además remordimiento de conciencia y en el momento de ser conocida reproche social, pero además de estas dos nos puede generar, o sea, corremos el riesgo de ser sancionados por un juez ya que hemos cometido un acto ilícito, hemos cometido un hurto y eso debe ser penalizado. Entonces, tenemos que notar primero que nada que una misma clase de conductas puede ser reguladas por normas de diferente tipo. Y esta regulación puede ser tanto en sentido contrario como en sentido coincidente. Bueno, acá para reafirmar hemos hablado sobre casos donde se usa la regulación en sentido coincidente, como por ejemplo el hurto, que es un supuesto prohibido desde las triples perspectivas, ya sea jurídico, moral y social. Y también hemos hablado de la ayuda a un amigo, que es un supuesto obligatorio desde el punto de vista moral y social, pero no jurídico. Si quisiéramos agregar un ejemplo en el caso de que se haya usado una regulación en sentido contrario, podríamos hablar sobre una conducta que puede ser que sea obligatoria o permitida desde una perspectiva y en cambio prohibida desde la otra. Por ejemplo, durante mucho tiempo batirse en duelo en determinadas circunstancias era considerado una obligación desde la perspectiva de las normas sociales como una obligación y también seguramente también era considerado una obligación moral, pero en cambio estaba penalizado por el derecho. Entonces, tenemos normas de distinto tipo regulando los comportamientos humanos. Normas, además, que no pueden diferenciarse entre sí atendiendo al contenido que regulan, puesto que puede ser el mismo. La diferencia entre estas normas debe buscarse en la manera distinta de imponer las respectivas sanciones. En este caso, el derecho se caracteriza por establecer sanciones institucionalizadas. Y son sanciones institucionalizadas en dos sentidos porque bueno, las normas que establecen han sido creadas por instituciones y su aplicación también es llevado a cabo por instituciones. Estas instituciones que crean y aplican sanciones son a su vez creadas por el propio derecho. En palabras de Kelsen, el derecho regula su propia producción o creación, ya que nada semejante puede ocurrir con los demás tipos de normas, porque no vamos a encontrar instituciones que apliquen el reproche social ni el remordimiento de conciencia, y bueno, o sea, en vano buscaremos instituciones que regulen la creación y aplicación de las normas sociales y morales.